Seguimos en Infinita, ahora en ¿Quién lo diría? Junto a Connie Stevicic y oportunidad para conversar de un montón de temas con nuestro invitado, a quien tenemos ya en el estudio, el sociólogo Eugenio Tironi. Bienvenido, Eugenio, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, ¿Cómo muy está, buenos Eugenio? días. Buenos Muy días. bien, Connie. Eugenio, cuando uno tiene un evento como el de ayer, como que las cosas se paralizan un poquito, ¿verdad? El eclipse puede ser esto de que une, esto de que saca a la gente a la calle, muestra un país que normalmente está como medio guardado en su casa, ¿cierto? Se despliega un país que de repente refresca un poquito verlo en movimiento, entusiasmado con cosas, etcétera. El día después de eso, qué sigue? El Porque partido. veníamos con un país medio claro. Bueno, tenemos el partido, que es otra contingencia que también Ah. revoluciona, que también moviliza, pero una vez que hayamos pasado, ¿verdad? El eclipse y el partido, pero más el eclipse te diría yo, porque la cantidad de gente que se movilizó fueron cientos de miles de personas. ¿Qué viene después? ¿Cómo sigues? ¿Cómo retoma? ¿O simplemente es un pequeño paréntesis, un eclipse nomás, así, una cosa que pasa y no deja nada en particular en un país que viene medio raro? Mm. No, yo creo que fue muy, muy lindo lo del eclipse, en realidad, por esto de encontrarnos con la naturaleza ante una cosa inimaginable que nos sobrepasa, eh, porque todos nos aprendimos de astronomía una barbaridad en todos estos días o semanas o meses previos, porque los medios de comunicación le dio una cobertura gigantesca. Y un gran despliegue y muy bueno encuentro, muy bueno, muy profundo, muy delicado. Bueno, porque ayer la gente se movilizó, salían las madres con sus niños viajando hacia el norte o saliendo a los parques o instalándose en las calles y fue entonces un evento comunitario, ¿no? Porque en verdad uno podía verlo solo quizás en un lugar mejor, Mm. pero era muy distinto estar con un conjunto de gente, que tampoco era tanto el asunto en realidad, pero uno se pasaba los anteojos, se hacían comentarios, se calculaba cuánto faltaba, entonces fue muy bonito. Eh, ¿Qué queda de esto? Pero esto incluso yo creo que se da coincidentemente con un clima político un poco cambiado, yo creo. ¿Ah? Eh, no sé, venía ahora leyendo el diario cuando venía para acá, esto que el ministro de Salud, Mañalich, retire el proyecto de ISAPRE, que era una demanda que le hacía a la oposición, o que el Partido Socialista lance algunas propuestas sobre la reforma de pensiones y el gobierno diga que las va a acoger y que el Partido Socialista se podría sumar a eso. O Claro. sea, hay claramente un cambio, hay un cambio de clima, hay un cambio de mano. Yo creo que eso fue finalmente el sentido del cambio de gabinete. Hoy día uno lo Ahora interpreta mejor. te está haciendo sentido el cambio de Claro, gabinete no hay ninguna en un duda. sentido favorable. En el sentido de que el gobierno pasó de la retórica a los actos concretos en cuanto a buscar entendimiento, eh, y que para el gobierno eso es indispensable porque no tiene la mayoría del Parlamento. Entonces, y yo creo que también el Parlamento y los partidos de oposición están apreciando el costo que tiene para ellos la intransigencia. ¿Ah? Entonces yo creo que sí, yo creo que entre el clima, la buena performance de la selección y lo que genera en Chile eso, eh, el eclipse, yo creo que todo ha colaborado un poquito a crear una situación mejor desde el punto de vista como Anímico. anímico, sí. Y tú dices, pareciera que va en el sentido correcto. Em, Miremos un poquitito ahora, sin embargo, el vaso medio vacío. ¿Te faltó algo en ese cambio de Colegio, gabinete? En ese cambio de gabinete que tú digas, esto podría haber contribuido todavía más a, no sé, o retomar control de agenda, o agilizar ciertos trámites, o a dar la sensación de mayor gobernabilidad. claro, yo creo que hubo aquí un cambio que no se hizo, que habría sido una señal política muy poderosa, eh, que habría sido el ministro de Interior, que siempre es como el niño símbolo de un gabinete. Claro. Pero en realidad era para el presidente y para el sistema político era difícil encontrar un ministro de Interior más apto para el cargo que el actual, que Chadwick, quien tiene muchas redes, que es muy reconocido, que tiene cierto prestigio de ecuanimidad, de tranquilidad, que ha brillado poco, efectivamente, sobre todo en los últimos meses, pero parece que eso está pero tiene toda la confianza del presidente, tiene un Mm. vínculo como indisociable, es su partner. ¿Ah? Entonces todo indica que las cosas van a ser un poco como están siendo ahora, en que el propio presidente, que juega un papel muy protagónico, y lo ha venido jugando, pues ya ha venido
aprovechando su viaje al extranjero, su llamado a teléfono, sus desayunos, y él está dedicado a tejer puentes y entendimiento cara a cara. ¿Lo ves más cómodo el presidente? Yo creo que sí, porque tiene un gabinete totalmente a su pinta. Lo decíamos nosotros cuando fue, piñerismo puro en el Esto es fondo. puro, 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 puro. Gente con la cual tiene Mm. vínculos Claro. que trascienden la política, que tiene que ver con que han sido ejecutivos de él, o que han sido socios de él, o con los cuales no sé, ha ido a partidos de fútbol, a fiesta, a matrimonio, a bautizo. eh, o sea, es un equipo muy, muy, muy sólido desde ese punto de vista. Y todos tienen un poquito, son personas que no están iniciando su carrera, están en un periodo más bien crepuscular de su Ujú. carrera, y que quieren dejar una marca, y para dejar una marca tienen que sacar cosas adelante. Para sacar cosas adelante no les basta testimonio, tienen que entrar a negociar. Cuando Juan Manuel te habló del vaso medio vacío, tu primera reacción fue nombrar el colegio de profesores, Colegio de ¿o no? profesores, ¿Por sí. qué? No, porque esta es una huelga muy larga. Cuando las huelgas son muy largas, claro, hay dos partes comprometidas, pero en estos casos, sobre todo, se le carga la mata al gobierno. Yo creo que efectivamente este estilo un tanto como altanero, duro, eh, eh, ácido, asertivo de la ministra Cubillos, que le ha valido tanto elogio en ciertas materias. En este caso concreto de los profesores ha sido negativo. ¿Ah? Ta- Bueno, negativo en el sentido de que ha generado una distancia bueno, y ha significado una prolongación de este conflicto, que es un conflicto que todos sabemos que se viene gestando desde hace 3 años, 4 años. Mm. Todos sabíamos que esto venía. Y el Colegio de Profesores, de cierto modo, planificó esto muy, muy minuciosamente para lanzarlo ahora. Y llevamos en este conflicto que es dolorosísimo y 5 semanas. complicadísimo para la familia. Ahora, tenemos un elemento adicional que probablemente poco analizado, pero después de tantos años en que el control de la agenda educacional la tenían los estudiantes, por primera vez en mucho tiempo la tienen ahora los profesores y han logrado sostener el control de esa agenda los profesores. ¿Cómo pasó esto? No digo que sea malo, pero ¿qué pasó en el camino? Que los estudiantes perdieron el control de la agenda, no la retomó el Ministerio de Educación, sino que la retomaron los profesores, algo que no habíamos visto, yo diría, de la década del 90. Sin lugar a dudas. Yo creo que. Pero, pero, pero los profesores tenían este asunto, ¿no es cierto? La famosa deuda histórica, eh, la molestia por las evaluaciones constantes, y según ellos que se superponen unas a otras, eh, esta situación del educador de párvulo, Ujú. que eran cuestiones que todos sabíamos que estaban dando vuelta ahí. Claro, Y pero quien que estaba peleando por los derechos educacionales más bien eran los estudiantes durante mucho tiempo y hoy día son los profesores y además con un apoyo, según la encuesta CADEM, bastante alto bastante alto, y una crítica muy marcada a la gestión educacional del gobierno. bastante alto porque es cierto, es cierto, es cierto. Que Yo creo que pasa que los estudiantes están, bueno, primero que consiguieron buena parte de sus banderas, ¿no es cierto?, Ujú. en los años anteriores. Eh, Hoy día están muy fragmentados. eh, digamos, si uno ve hoy día sus banderas, son algunas de ellas un tanto esotéricas, digamos, como, no sé, el TPP-11, Ujú. eh, o, no sé, menús veganos, digamos, en los casinos Mm. universitarios. Bueno, el año pasado estuvo la causa feminista, que fue importante, que nació en las universidades. Claro, pero eso nunca ha estado ajeno en general a las reivindicaciones de los movimientos. La Sí, renacionalización de los recursos naturales claro, aparece de vez en cuando y ese tipo de cosas, pero uno entiende que es un agregado a una demanda que es más bien centralizada, sí. que es concreta. Pero en esta oportunidad los profesores han puesto sobre la mesa, uno podría discutir sobre el margen, pero en el centro no están pidiendo nada que sea extraordinariamente descabellado, como sí hemos visto en otras oportunidades. No están pidiendo la gratuidad al 100% de la educación, como en algún momento sí lo hicieron los estudiantes, y aún así al gobierno le ha costado llegar a un punto de acuerdo. ¿Por qué? Cuando estamos hablando de este bono para la educación diferencial, son 40 millones de dólares al año. No es demasiada plata para el Ministerio de Educación, digo. O sea, la cuenta corriente de uno es mucha plata, pero para el Ministerio de Educación no tanta. Y sin embargo, todavía no logran ponerse de acuerdo en algunos puntos que parecieran ser de fácil resolución. No, que yo creo que en este campo lo que siempre hemos visto como un punto fuerte, un mérito en la ministra Cubillo, aquí se ha visto el déficit. Ujú. ¿Ah? Yo creo que
digamos, obviamente con un Lavín ministro de Educación esto no habría ocurrido. ¿Ah? ¿Por qué? Porque habría negociado, habría encontrado un acuerdo. Tampoco tiene al frente un colegio de profesores compuesto de talibanes. ¿Ah? Son personas hay que reconocer que se prepararon mucho para este paro. Buscaron el momento preciso. Incluso buscaron el interlocutor preciso. Mm. Y la encontraron en la ministra Cubillo. Eh, eh, en ese sentido, yo creo que ella hizo un gesto de ceder, ¿no es cierto?, cuando los invita a conversar. Lo hace en un estilo que no es el apropiado con Pero los es su profesores, estilo, claro. pero es su estilo. Los profesores tienen un capital, digámoslo así, reputacional muy grande, digamos, en toda la sociedad y en la nuestra en particular. Tienen, digamos, gran parte de los padres han sido como... han tenido un rol vicario, han sido sustitutos de ellos mismos que están metidos en el mercado de trabajo, que no tienen tiempo con los niños. Entonces, el que sean maltratados o que sean tratados como niños, como infantes, Claro. es una agresión a ellos, a las propias familias. Entonces, Eugenio Tironi, quedémonos un segundo con Joaquín Lavín, pues yo me imagino que para un sociólogo que sigue de cerca la política, que estudia las comunicaciones, además debe ser un sujeto interesante de análisis, ¿o no? sí, yo creo totalmente. eh, sí, porque, digamos, en esta época, él sería nuestro primer político trans, porque él es trans ideológico, trans político, trans social, porque no es trans género, pero eso incluye los animales, ¿eh? No incluye solamente, Transhumano. es transhumano, es posthumano. ¿Ah? Y tiene esta gran virtud que a él no le importa cruzar la frontera. Él las cruza porque tiene como una licencia, tiene una dispensa en todo rigor. ¿Es ¿Ah? una virtud o es un defecto en política? No, yo creo que en un momento cuando él partió, porque esto no es primera vez que lo hace Lavín, Lavín lo ha hecho toda la vida, era, ¿no es cierto?, el aliancista bacheletista, el que, fíjense, cuando partió con esto, cuando fue candidato presidencial, que se ponía poncho y que actuaba para la televisión, Mm. cuando partió con esto era más disruptivo que hoy día. Pero hoy día esto es como bastante más común. ¿Ah? Entonces, él hoy día, él, digamos, fue un adelantado a su tiempo. Y hoy día, digamos, como que le llegó el momento. ¿Ah? Además, ha lanzado esta frase que yo la considero tan elocuente y bastante brillante, de decir, mire, claro, yo administro Las Condes, pero Las Condes es el lugar donde todos los chilenos quisieran vivir. O sea, yo soy el futuro. Yo soy... Yo sé lo que la gente quiere, hasta dónde claro, quiere llegar. yo estoy construyendo aquello al cual la gente quiere llegar. La gente está soñando Disney World, yo soy el que manejo Disney World. ¿Ah? O sea, que si quieren llegar allá, es atrás mío. ¿Ah? Entonces, no, yo creo que ha logrado en sentido un posicionamiento que va más allá de... Uno se encuentra con mucha gente que ha sido siempre, por ejemplo, de izquierda, que siempre ha votado por esos candidatos, y las barreras que esas personas tienen para votar por Lavín son bajas. Ahora, hay gente que, sin embargo, desde la UDI, más en privado que en público, Mm. porque saben que criticarlo en público puede tener un cierto costo, le cuestionan, insisto, más en privado que en público, que es demasiado oportunista, que en el fondo se tiene que darle la vuelta la espalda a un sector suyo y volverse en contra del rodeo, lo hace. Si tiene que poner la bandera gay en la municipalidad y decir que está a favor de la unión de parejas del mismo sexo y con posibilidad de adopción, en lugar de que los niños estén en el Sename, él lo dice, a pesar de que eso vaya en contra de sus históricas convicciones, solo por oportunismo. ¿Uno podría calificar esto como un oportunismo político por parte de Joaquín Lavín o en estricto rigor es evolución en sus convicciones? Es difícil atravesar la frontera, pero yo tengo la impresión es que pasa que Lavín tiene una cuestión que nadie de nosotros tiene. Lavín no tiene sentido de culpa. Para él la culpa no existe. Él va a misa todos los días, se confiesa todo cuanto sea necesario, y en esa relación directa que él establece Ah. con la divinidad, digámoslo así, resuelve todos los asuntos que a nosotros nos desgarran en la vida cotidiana, que tienen que ver con la culpa, la responsabilidad, la consecuencia, la congruencia. Eso lo tiene arreglado. Entonces él tiene un grado de libertad de cual nosotros
los humanos corrientes no disponemos. ¿Ya? Y él sabe que todo esto lo hace por el bien de Dios. Y Entonces, eso lo salva de cualquier acusación de actuar en entonces, contra que de le sus venga a decir convicciones. en privado en una comida a alguien que es oportunista, pobre de él o de ella, no entiende la trascendencia en lo que yo estoy envuelto. ¿Te parece que es Yo no inevitable? estoy dialogando con él o ella, yo estoy dialogando Con Dios. con Dios. Po. ¿Te parece que es inevitable Y entonces? Dios quiere que sea presidente de la República. Eso, ¿te parece inevitable que Lavín sea presidente de la República? ¿Todo va dirigido hacia ese resultado? Yo creo que en este minuto, si no hubiese un accidente... Porque otras veces no les ha resultado y él No. viene actuando en esta Y, línea. claro, y un poco se dice mucho eso, que cuando llega, que este es un maratonista efectivamente, pero cuando llega al último kilómetro, al último par de kilómetros, fracasa. A lo mejor han cambiado las Pero, condiciones. puede a ser, lo pero mejor la gente nunca ha no habido entiende. condiciones sociológicas más digamos así, culturales, más aptas para que una persona como él sea presidente de la República. Y ojo, que él es nuestro antídoto contra el populismo y contra el ultraderechismo, contra la xenofobia. ¿Es el y contra- antídoto? Por ahora sí. ¿No? O sea, nosotros tenemos bloqueado eso, más o menos bloqueado, porque lo tenemos más o menos bloqueado, ¿no? En buena parte gracias a lo que ocurre en la derecha, que la derecha no ha abrazado esas causas con fuerza. Cast, José Antonio, con Hack, pero hasta ahí nomás ha llegado, no ha permeado demasiado. Y las figuras fundamentales que han sido, yo creo que por una parte Sebastián Piñera, y hoy día Joaquín Lavín, que es su claro heredero. ¿Ah? O sea, hoy día si uno observa, Piñera cada vez se parece más a Lavín. Y Lavín, cuando llegue el momento, se va a parecer más a Piñera. ¿Tú crees que es una... pues déjame preguntarte esto. Yo sé que es muy difícil meterse en la casa del presidente, pero ¿a quién le gustaría, crees tú, al presidente Piñera heredarle la presidencia del país? Porque claramente a Joaquín Lavín no. ¿A quién le gustaría? A él no le gustaría heredar a nadie, pero bueno. Pero evidentemente que el presidente sabe que es un fracaso Sí. político De nuevo. el que gane Sí. la centroizquierda, y peor todavía, No, y él si sabe es que que- aparece de vuelta Bachelet. Y él sabe que él tiene una carta ahí bajo la manga. Cuando le dicen, oye, pero su gobierno tiene apenas 30% de popularidad. De acuerdo, 30%. Pero ¿a quiénes son las alternativas? Mm. Y si hoy día fueran las elecciones presidenciales, ¿quién sería electo? Ese es un punto que tiene a favor respecto a la oposición. Claro. Ahora, ¿a quién le gustaría a él? No, yo creo que no hay duda que le gustaría ahí en su fuero interno. Yo creo que yo creo que su primera elección sería, no hay duda, alguien tipo Alfredo Moreno. ¿Ah? Pero si lo piensa dos veces, Alfredo Moreno sería un poco más lo mismo que Piñera, o sea, una persona que viene del mundo empresarial, que tiene mucha aptitud negociadora, que viene de un mundo como católico tradicional, un poquito demócrata cristiano, digamos, doctrina social de la Iglesia. Entonces podría de pronto hacerse una comparación que le resulte a la larga molesta a Piñera. Mientras que un Lavín, que es un bicho totalmente distinto, de otra especie, Claro. ¿ah? Que detiene la deriva populista hacia la cual se está moviendo Ajá. buena parte de la sociedad del mundo, podría ser una buena opción. Eugenio, y la pregunta del millón en un par de minutos que nos quedan. ¿Y cómo vamos por casa? Por casa, entendiendo que tu domicilio político tradicional ha sido la centroizquierda, ¿verdad? Ujú. ¿Cómo ves la casa? No, de esa casa queda re poco en este minuto, po. O sea, sería más bien ¿Pero qué queda? Porque si queda quedan los un- cimientos, uno puede volver a un construir, conventillo pero sería parece más que o quedan menos. los... Porque se ha venido armando, como son pequeñas habitaciones, Que no pegan poco ni luminosas, junta. que no pegan ni juntas, que cuando salen al patio interior lo hacen papelear. No, yo encuentro que está donde además las cañerías ya están todas podridas, entonces salta agua por todas partes, gas. Uy. Entonces está medio malo el panorama. Yo creo que esto va a tomar un montón de tiempo. Cada fuerza política está pensando en función de ella misma. Yo creo que en ese sentido sobresale la democracia cristiana, pero como decíamos antes, la democracia cristiana ya está marcando un camino, porque lo está siguiendo el PPD, lo puede seguir el PS. O sea, si uno quiere estar con la pelota
o encima de la pelota, hoy día tiene que estar en la causa de la negociación. Ajá. Y en ese sentido la DC lo está haciendo bien. Yo encuentro excelente. Yo encuentro que lo ha hecho excelente, pagando todos los costos que ha pagado, y aunque tenga desgarro interno, aunque se peleen los senadores, da lo mismo. Pero ¿sobre qué se habla? Sobre la democracia cristiana. Ujú. ¿Quién incide en la agenda? La democracia cristiana. ¿A quién le golpeó a la puerta? Yo, si quiero conseguir algo de las políticas públicas del Estado en el futuro, yo le golpeo la puerta a la democracia cristiana, que como dijo con tan poca pudor su presidente, tiene la llave. Y al PS le cierras por fuera la puerta, ¿o no? No, sí, el PS está en una situación súper fregada, súper difícil, porque este sistema que estableció de los varonazgos, de esta suerte de feudalización en base a cacique o a caudillo y lotes que se forman en torno a ello, fue como el caldo de cultivo para lo que estamos viendo, digamos, que es la creación de reductos que por razones de la especie que sea, reúnen votos que son clave, digamos, para las elecciones internas. Entonces, hay un problema ahí. Esto es como un problema de la iglesia con la pedofilia, que no es un problema de que alguno cometió un error, sino que hay un sistema, una estructura, un espíritu que lo permitió, y lo fomentó y lo amparó. Lo mismo yo creo que pasa con el tipo de estructura que se dio el PS a partir de su unificación. Me refiero eso a principios de los 90, fines de los 80. Entonces veo complicada la situación de la centroizquierda. No tiene liderazgo, porque esto también muchas veces se resuelve por la vía de un liderazgo medio así carismático y que, digamos, en cierto modo cura todas las heridas. Pero no aparece tampoco ese liderazgo, todavía al menos. Aunque hay algunos candidatos. Lo que está bueno es que hayan candidatos a cumplir ese papel. Entonces veo negro para nada, porque en ese sentido lo que es interesante en el mundo de la centro derecha es que puede ser que el gobierno no termine siendo muy popular, pero la alternativa no es votar por la izquierda, la alternativa es votar por otro de la derecha. Y esa es una cuestión muy favorable, ¿no? Una última cosa, el presidente Sebastián Piñera habló de crisis de las instituciones en su discurso en la cuenta pública. ¿Están todas las instituciones en crisis, así como al punto de que se requiere una modificación estructural importante? ¿O más bien hay que ayornarse y como que volver a apretar un poquitito las clavijas, las tuercas, para que no se nos destartale de repente no sé, la estantería de la institucionalidad? Pero no es que hay que cambiar completamente la estantería. No, yo no creo que haya que cambiar totalmente la estantería. O sea, nosotros no tenemos un problema de gobernanza, no tenemos un problema de crisis política, porque las instituciones dejaban de funcionar o están enfrentadas entre sí. No, yo creo que estamos muy lejos de eso. Comparémonos con buena parte de América Latina, ¿no? Lo que sí es claro que nuestro tipo de instituciones y su forma de funcionamiento no resisten a los tiempos actuales nomás. O sea, yo creo que no hay nada en el sentido más interesante como objeto de análisis como cultural que el caso del ejército. ¿Por qué? Por esta idea de que el comandante en jefe pasa a ser un pequeño zar que tiene que ejerce el poder en forma completamente omnímoda, sin control de ninguna especie, en que se supone que forma parte de su poder el que los recursos que están destinados para una cosa se muevan para otra, que viaje con 5 maletas él y su mujer al 5 extranjero. maletas vacías, porque... 5 llenas y 5 vacías. Claro. Que, no sé, que tenga una persona a cargo de las maletas. O sea, un tipo de vida de jeque árabe. ¿Ah? Y que eso se haya hecho a la vista y paciencia del público y a la vista y paciencia de quienes tienen que controlarlo, que el Ejecutivo, que el Parlamento, que son sus otros pares institucionales, que todo el mundo lo vio, lo vimos. Lo vimos. Y nadie dijo nada. Nunca nadie dijo nada. Hasta que eso estalló. Y bueno, y lo mismo pasa con la Corte de Rancagua, lo mismo pasa con el Ministerio Público, que parecía muy divertido que se mandaran twitters unos contra otros, los fiscales, pero pronto alguien dijo, oye, si se mandan twitters entre ellos, mandan twitters a los periodistas, a lo mejor le mandan twitter también a los familiares, po.
o a algunos abogados amigos. Entonces, como que esta promiscuidad realmente es un poquito, se está convirtiendo en un poquito morbosa. Entonces, como que nosotros hemos subido los estándares. No es que las instituciones se hayan podrido. ¿Ah? Nosotros subimos los estándares y al subir los estándares miramos la institución y encontramos que la cuestión está un poco podrida. Buena conversación con Eugenio Tironi, sociólogo, esta mañana aquí en ¿Quién lo diría? En Radio Infinita y Mega Plus. Gracias, Eugenio, por acompañarnos en el Muchas comienzo del gracias. programa. No, muchas gracias a Que esté ustedes por muy la bien. invitación, muy agradable. Nos